tiempo la vez pasada, Sí, me porque sorprende. había muchas preguntas sobre el lenguaje corporal, ¿no? Sobre las cosas que normalmente decimos a través de nuestro cuerpo. A mí me hicieron un hincapié en un tema que se tocó, pero probablemente habría que volver a retomarlo. ¿Cómo qué? El ¿Cuál? tema de el cuidado de las manos. Ah, caramba. Ajá. Las manos y los pies, pero sobre todo las manos, porque creo que las manos son las que también nos dicen que somos, cómo somos, qué tenemos o qué decimos a través de ellas. Sí, mira, a través de la literatura, de las novelas, de las películas, ¿no? Cuando hay las películas se enfocan las manos de los personajes, Siempre, ¿no? muy dicientes, ¿no? E inclusive, ¿no? Hay gente que dice, yo me voy a un país y no puedo no saber el idioma, pero me expreso con mis manos, me hago entender. Exacto. Claro. Entonces, y hay una explicación biológica para este tema. ¿Y qué pasa? Que las terminaciones nerviosas del cuerpo están precisamente en las manos y en los pies. De ahí justamente el valor de la digitopuntura, justamente en las extremidades. Entonces, ¿qué sucede? Cuando hablamos de las terminaciones nerviosas, estamos hablando también acerca del sistema neuronal, del sistema emocional, y por tanto, es natural que esa terminación nerviosa exprese también la expresión final de la emoción. Es lo que es más difícil de controlar. Y entonces ahí tenemos, por ejemplo, personas que normalmente tienen esta actitud, ¿no? Por ejemplo, de estar con las manos entrelazadas. Exactamente, con las manos entrelazadas, ¿no? Que no significa que se están aguantando, ¿no? Sino significa de alguna manera que estas personas están en una posición, muchas veces inclusive de espera o de evaluación. Yo he analizado, ya que decías que no hablamos de nosotros, yo he analizado acá la postura de mi compañero Oscar López Arias, y él me llama la atención porque él se sienta así, pierna cruzada. Sí, así. yo estoy así. Así, ¿ah? Siempre. Así se sienta. No, nunca tan raja. Eso es otra cosa. Bueno, ¿Cómo? hablemos de 4 posturas características interesantes. Mira, hay 1000 posturas, pero quiero hablar de 4 interesantes. Esta postura de piernas en paralelo, ¿sí? Esta persona, sea que esté así, que esté de lado, es característica de la gente pulcra, ordenada, detallista, perfeccionista. Ya. Bien característico, siempre en paralelo. Todo en su sitio, medio en bloque. todo ordenadito. Exactamente. Como un juego de Tetris. Exactamente. En cambio, por ejemplo, claro, decíamos, en cambio, más bien es interesante esta posición de pierna, que es 90 Pero eso grados. es de hombre, ¿no? Es una Ya, postura sí, es una postura justamente de hombre y con pantalón. que tiene que ver con una persona que de alguna manera tiene un sentido de independencia muy acusado y de competitividad. Ahora, esta postura es muy rara en las mujeres. Es rara, claro. Es rara, pero sí se da. Sí. Y es típica de la mujer competitiva. Es interesante también que cuando la mujer tiene las piernas en esta posición, Abiertas. ¿sí? Abiertas, se sienta y habla esto, expresa una persona que normalmente tiene mucha autoconfianza, o sea, tiene un concepto ya formado de sí misma, no está muy pendiente de la opinión ajena, pongamos, ¿no es cierto? Y tienes las personas justamente que enroscan sus piernas y las entrecruzan como si fueran 2 serpientes, que más bien es característico de las personas que de alguna manera necesitan controlarse. ¿Y cómo era esta de acá que aplasta la pierna? Que eres muy flojo, ¿no? ¿Verdad, Ceci? Yo no me siento así. Yo no me siento así, ya quisiera. No, pero he visto que, por ejemplo, hay gente que para almorzar, Sí. ¿no? O sea, se sientan así, están normal, pero cruzan las piernas o una Exactamente. pierna. Ahí por el Ahí vamos apoyito, justamente al ¿no? tema de lo Heidi también exagerado, hace lo ¿no? mismo. Es verdad, tienes razón. ¿Ves? Siempre cruzan debajo la... A ver, ahí hay algo muy interesante, ¿no? Independientemente de quién lo haga. Si la persona no es que le está doliendo una pierna, no tiene un problema en alguna pierna que le haga llevar a esa posición, normalmente el sentido de hacer esa posición que tú acabas de marcar podría aparentemente expresar, yo tengo mucha confianza en mí mismo, pero no, hemos dicho que lo que es exagerado implica lo contrario. Exacto. Entonces, más bien, es una posición, cuando es continua, repetitiva, no que alguna vez te sientas así, cuando es tu constante, lo que te caracteriza, tu postura de siempre, entonces está más bien relacionado con las personas que en el fondo no tienen mucha confianza en sí mismas. Entonces, y de alguna manera, digamos, buscan más bien el tema de estar fijos y estables. Entonces, por lo tanto, tienen dificultad para el tema, digamos, de hacer cambios y prefieren los lugares fijos. De alguna manera, no es una posición característica de la gente competitiva. Ahora, al contrario. dentro del lenguaje corporal también está la forma de caminar, ¿verdad? Exactamente. Hay personas que caminan de repente con pasos muy cortos, apurados, ¿no? Otras que dan de repente pasos largos, más lentos. Están los o las que se quedan atrás,
Sí. ¿no? No caminan al costado. De repente algún hombre que no necesariamente camina al costado del grupo de personas con el que está caminando, no necesariamente su pareja, Ajá. sino que siempre se queda un poquito relegado. Todas estas cosas que podrían también significar. Ya, siempre el tema de la analogía es interesante, ¿no? Si pongamos a una persona está en grupo y tiende a quedar para atrás, normalmente es una persona que más que tímida es desconfiada. Entonces Ajá. le gusta tener visión panorámica, que es igual, hay personas que van a un lugar y dicen, yo de atrás, de ahí veo todo. Ah, caramba. Claro. Yo de arriba, de ahí veo todo. Como cuando en el salón te sientas al fondo también. No es Exacto. solamente porque quieras tirar papelitos y hacer tu chiste. No. De ahí No, controlas la de ahí situación. controlas la situación. Y no eres visto. Y no eres controlado Exacto. por otros. O sea, eso es en general en un aula, en un grupo que camina, es en general. Cuando entras a un restaurante y te vas al fondo, pero no quieres que estar en el Exactamente. centro. A la inversa, la persona que necesariamente se pone la primera delante, siempre en el centro, en la clase, siempre en una sala, la primera fila, siempre al cine, al centro bien adelante, ¿no? Son personas que en general tienen una tendencia al liderazgo, a querer mandar, a ser vistas, a ser notorias, sin llegar a ser exhibicionistas, ¿no es cierto? Las personas más bien que de alguna manera y eso es interesante, se sientan al lado de una columna, en una clase, en una conferencia, en una sala de exposición o en un congreso, son personas que de alguna manera necesitan un pilar de estabilidad para poder accionar. Partimos Los de que se sientan adelante. los que se sientan cerca de una columna, Ah, cerca de una columna. porque la columna es decir, acá estoy fijo, de acá me agarro. Estos significados, esta elección no es consciente. La persona no va y dice, bueno, como yo necesito seguridad, busco mi columna. No. Claro. Inconscientemente, uno siempre va a expresar lo que siente en algún gesto, en alguna actitud, en alguna mirada. Ahora, hay gente muy estudiada que controla sus movimientos, sus manos, pero como dijimos, no controla la mirada y donde pierde control es en las situaciones imprevistas. Por eso, en las evaluaciones que se hacen, una forma de descubrir a la gente es cambiarle la situación, ponerle una situación imprevista. Claro. Porque ante esa situación imprevista no tiene una rutina estudiada. De Exacto. pronto un día llega y la persona dice, te invito a almorzar. Mira, discúlpame, no hay mesa y te sirvo la comida sentada en el sillón. ¿Cómo reacciona la persona? La persona no se espera esa situación. Es en las situaciones inesperadas y de cambio y es en los problemas donde sí realmente se puede conocer a la persona. Ya muy pocas personas tienen un control extraordinario ante esas situaciones. Los hay, los psicópatas, por ejemplo, ¿no? Pero en general muy pocas personas tienen ese control. Hay unas situaciones más o menos cotidianas que podemos ver en algunas personas, ¿no? Por ejemplo, aquellas que arrastran los pies, ¿no? Al caminar, y otras que en la calle siempre veo caminando cabizbajos, o sea, mirando el piso. Ajá. Nunca de frente, sino es como siempre en un estado de meditación o de tristeza. De abatimiento. De abatimiento. Claro, es interesante. El estado de abatimiento y el de tristeza tienen una leve diferencia. El que está abatido siente un peso, el que está triste siente un dolor. Y para diferenciar dos posiciones características del abatimiento y la tristeza, en el abatimiento la mirada tiende a estar hacia abajo. Ahora, si tú estás conversando conmigo y me dices, por ejemplo, mira, yo te cuento que ayer fue al cine y yo te digo, mira, qué interesante, y miro ligeramente hacia abajo, significa que no te creo. No creo en lo que dices. O sea, el receptor, El receptor que no que está en escucha, contacto visual contigo, sino que tiende a mirar hacia... no hacia la izquierda, no hacia la derecha ni hacia la izquierda ni hacia arriba, Sino hacia abajo. ligeramente hacia abajo, ¿no? Tú me vas diciendo, yo te voy diciendo, Eso podría no ser, te creo. no te creo o no me interesa. El no me interesa más bien está más vinculado a una posición casi como de aburrimiento. Ahora, la tristeza... ¿Mano acá significa aburrimiento? Manos aquí, en Las la dos. mejilla significa evaluación. Te estoy evaluando, estoy escuchando atentamente. O sea, me interesa sacar, necesito un criterio. Voy a tomar, exactamente, te estoy evaluando. No, esa es la cara del pobre angelito. ¿No? Pero la Solo en posición casa. donde el cuerpo está medio caído y donde de alguna manera, ¿no? Las personas están así con los puños así casi acá debajo de la barbilla como Eso es un aguantando su reposo de cara. cansancio, aburrimiento. Y si no es un agotamiento, es que hay un desinterés. Más bien, un interés es esta posición característica. Tú me dices, Iris, me ha contratado la BBC de Londres. ¿Mm? O sea, tienes toda mi atención. Mira, la cabeza Por supuesto. ligeramente hacia Como un los lado. perritos Como los cuando perritos. hacen así. Como los perritos. Algo está pasando y... Sí, exactamente. Los perritos ven algo extraño, el perrito hace... Tienes Claro. todo el interés de la persona. Cuando tú veas ese gesto, el interés es al 100%. Claro. Es Y un a veces interés también total. viene con el ceño fruncido, ¿no? Es como
Oye, ¿y qué pasó el otro día que te peleaste? Que no sé? O sea, es como, Claro, hay hay una que pregunta, ahí hay un cuestionamiento, una pregunta aparente, Ceci, ¿y cómo fue tu conferencia? Pero este señor fruncido no Hay está algo. preguntando, ya está descalificando. descalificando. Ajá. Entonces, cuando la palabra y el tono no encaja con la expresión facial, ahí naturalmente hay una dualidad, hay un sentimiento escondido. Ahora, ¿cuánto de lo que decimos realmente corresponde a lo que pensamos? En una persona normal, solamente el 18 al 20% de lo que dice expresa lo que realmente piensa, de lo normal. Wow. Ahora, de una persona que te quiere engañar, obviamente mucho menos, pero en general. ¿Por qué? ¿Porque la gente es mentirosa? No, sino porque las personas están acostumbradas de alguna manera a protegerse, y una forma de protección es no decir totalmente lo que se piensa. El niño lo aprende desde muy pequeño. Hiciste tu tarea, ¿no? Sí, mamá. No, pero cuando mira al costadito, ¿no? Sí, mamá. ¿No? Eso ya está Exactamente. mintiendo, ¿no? Ahora, es interesante que cuando las personas están dialogando, la percepción de la posición de los ojos, sobre todo de las pupilas hacia un lado y hacia el otro, van indicando o que están recordando o que están imaginando. Están recordando es como hacia un lado, hacia el pasado. Están imaginando es como hacia arriba. A ver, ¿qué te digo? ¿Qué te contesto? ¿Por qué no fuiste a mi conferencia? Claro, estoy pensando Claro. cómo salir del ¿Qué paso. te digo? ¿Qué Uy, te ¿cómo digo? lo A ver, ¿no? ¿Qué te resuelvo? digo? Sí, exactamente, Claro. ¿no? ¿Por qué no fuiste a mi conferencia? Lo que pasa es que ese día era mi aniversario y me había olvidado. Ya, por No. ejemplo, está recordando la situación. Claro. Está recordando la situación. Entonces, pero son detalles muy imperceptibles porque yo los acabo de hacer exageradamente. Claro. Normalmente nadie los denota así. Pero sí es cierto, digamos, si tratamos ahorita nosotros de evocar un pensamiento, el ojito se te va hacia arriba. Y eso es inevitable, ¿no? Es inevitable, O sea, porque- digamos, uno mismo lo puede experimentar en su propia Exactamente. sensación. Evocar e imaginar tienen dos posiciones diferentes de los ojos. Ahora, este tema de las caminatas es muy característico. ¿Han observado a la gente que camina como saltando? Sí, ¿Sí? Y es adulta, no es niño. Sí. Ya, son las personas de eterno espíritu juvenil. en puntitas, siempre en puntitas. Como saltando. Exacto. Sí, exactamente. Son personas No es que se le justamente- haya perdido los audífonos y se le fue la música No, y no, se no, enteró, no. sino es que es como un ritmo siempre. Es un ritmo, exactamente. Y caminan casi así, como saltando. Son personas de temperamento ágil, de mente vivaz, y normalmente son curiosas. Tienen Son el yo espíritus niño. lúdicos, ¿no? Es un espíritu lúdico. Las personas que caminan como los elefantes, pum, pum, así sean pequeñitas de 42 kilos y pisan fuerte, son personas que tienen una fuerte necesidad de mando y de dominio. Caramba. Ujú. Las personas que caminan descoordinadamente en la calle son personas normalmente que esconden cosas, que no son confiables. Los que choros, no pues, que son se van de para fiar. acá, para allá, así. Salvo que tenga un problema en la Salvo con alteración del exacto. sistema vagotómico, ¿no? Que da el equilibrio. Vagotómico. Ahora, Sí. pero también está como la posición de los pies. Hay personas que caminan con los pies mirando hacia afuera, hay personas que caminan con los pies mirando hacia adentro, otras que caminan con los pies derechos. Eso también te puede indicar algo. Eso también te va indicando, ¿no? La posición de, si la persona no tiene un problema en los pies, es decir, Exacto. pie plano, o Fuera eso, el descarte. descartando eso, entonces normalmente las posiciones siempre abiertas van a expresar a la persona que tiende a ser más confiada. Por ejemplo, yo me paro y digo, así, mira qué interesante, que es diferente esta posición cerrada del pie, mira qué interesante. hacia adentro, que que habíamos esta es visto que es más diplomática, infantil, exactamente. Y que es diferente, ay, qué interesante, Claro, esta es claro, infantil. En general, una posición característica de la gente franca, o la gente dice, ¿y cómo encuentra una persona franca? Tiene que ver con la apertura. El cuerpo no está muy cerrado, las A manos. menos que tenga frío. Exactamente, las manos. Las personas inclusive que cuando duermen como con las manos medios entreabiertas y así como brindando, son gente franca. Ya al dormir nadie puede fingir su posición. Entonces primero tienes que ir a dormir con alguien y cuando te despiertes, fíjate cómo están sus manos para saber si puedes confiar o no en esa persona. Eso es Claro. lo que- yo entendí eso, yo lo voy a aplicar y ya después te A los contaré qué niños resultó. mamás pueden observar a los niños durmiendo y observar Y justamente al día eso. siguiente te enteras si esa persona fue franca.